Rise, rise, lowland and highland man, Balsire and Peerless on each commanderly. Rise, rise, mainland and island man, belt on your broadsword, fight for Prince Charlie. Down from the mountain steep, up from the valley deep, out from the Clachan, the Bothy and... La idea del podcast de hoy surge de una serie de catastróficas desdichas en España y en el mundo en general, que han dado pie a una serie de conversaciones entre Luis y yo y que no podíamos dejar de compartir con vosotros. A veces da la sensación de que el mundo se desmorona, pero no es en absoluto eso. Lo que sucede es que el mundo necesita personas que tiren del carro, que reparen los desperfectos y luchen por una vida mejor. Ahora que hay tiempos de crisis en muchísimos aspectos, vamos a decir que también hay muchas oportunidades de hacer grandes cosas. Lo sé, suena a cliché y parece un discurso barato de una vacía escuela de coaching. Pero no puedo negar lo que es cierto. Cuando las cosas se ponen feas es cuando los que aportan belleza deben entrar a escena. El discurso bonito y estimulante se ha acabado, y aunque no dé pie a cambiar las cosas, como mínimo da tiempo a tratar de ciertos temas que no pueden pasarnos desapercibidos. Somos lo que somos porque tenemos la capacidad de ser conscientes, y la conciencia no se despierta con la concienciación, ni ninguna consigna repetida con una metralleta mediática. La conciencia se despierta hablando y discutiendo, desde los tiempos de Sócrates y hasta el día en que esta esfera, cargada de idiotas y de genios, de disparates y de obras de arte, dé por finalizada su existencia y estalle en 1000 pedazos. Hoy Luis y yo nos hemos reunido para charlar de temas agobiantes pero determinantes para la historia y la política del mundo que viene. Comentamos el intento del gobierno español de simplificar todavía más la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial. Esto es, el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial en España. Comentamos la negligencia de la izquierda, más o menos voluntaria, la de la derecha, más o menos oportunista, y el ideal constitucional con respecto al Poder Judicial. También comentamos el lamentable asesinato de un profesor de historia en Francia, a manos de un musulmán radical debido a unas caricaturas sobre Mahoma. Condenamos el asesinato y hablamos de libertad de expresión, y como no, de Miguel Ángel Quintana Paz y del Papa, destinados a encontrarse algún día para tomar un café y no entenderse en absoluto. Hablamos también de la novedosa idea del Estado chino de editar una traducción muy suya, muy suya, del Evangelio. Y por supuesto recordamos a Joaquín, a quien llevamos siempre en nuestros corazones y de quien esperamos que vuelva este viejo café por la puerta grande. Por último, os anunciamos que el podcast de la semana que viene promete ser una de las entrevistas más apasionantes del año. Hablamos con expertos en leyes y políticos chilenos para tratar el drama constitucional y social que está viviendo el país actualmente. En definitiva, esto es todo lo que podemos contaros en este día de hoy. Las temperaturas bajan en España y ya pega más el café solo, sin hielo, humeante como pueden estarlo las cabezas que ahora mismo se disponen a decidir el futuro de nuestras naciones. Que no pasen desapercibidas. Reflexionemos sin miedo sobre esos grandes políticos y grandes cambios que se avecinan. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Jaime? Estamos contigo, ¿no? Estamos también con Luis. Hola, ¿qué tal, Luis? Con Luis. No, este es un podcast un poco especial porque Joaquín este mes no ha podido grabar y vamos a hacerlo sin él. Ya a ver qué tal sale. No hay que verlo como un acto de infidelidad hacia Joaquín, sino precisamente como un acto de fidelidad, porque permanecemos esperando a Joaquín, a que llegue algún día y aparezca. De hecho tiene el enlace del podcast, o sea que si quiere entrar puede en cualquier momento. Genial. Así hacemos una radio improvisación, una radio moderna. Exacto. No, pues la idea es hablar de noticias de actualidad y comentarlas brevemente, sobre todo las que más nos han llamado la atención y las que más afectan a la ciudadanía. Entonces, la primera sería una que ha sido muy sonada últimamente, que es que el gobierno actual propone cambiar el método de elección del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, para los que no lo sepáis, el Consejo General del Poder Judicial es el organismo que se encarga de ascender a los jueces y a los magistrados, entonces, y de organizarlos. Es el organismo de gobierno, de jueces y magistrados. O sea, lo primero, que ya de por sí los jueces tienen independencia.
Eso significa que este organismo lo único que puede hacer es ascenderlos, pero no puede interceder en su juicio. Y eso o sea, la independencia judicial es algo fundamental en el Estado de Derecho, porque entra dentro de la división de poderes. O sea, si no hubiera independencia judicial, si los miembros del Consejo General del Poder Judicial pudieran interferir, estaríamos hablando de que no hay división de poderes. Porque no hay independencia, entonces no habría Estado de Derecho, porque no se está aplicando correctamente las leyes. El tema aquí es que tenemos en España un problema constitucional que se lleva arrastrando desde la Constitución de 1978, que el artículo donde se regula quién elige al Consejo General del Poder Judicial, que es el artículo 122 de la Constitución española, no acababa de dejar del todo claro quién los elegía, ¿no? O sea, lo que sí que decía claro era que 4, o sea, son 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 4 los elige el Senado, 4 el Congreso de Diputados, los eligen por mayoría cualificada, esos son 3/5, pero esos son 8, ¿no? Los otros 12 se decidiría por ley orgánica. ¿Qué ocurre? La idea, y lo que debería ser, es que fueran los propios jueces quienes eligieran a estos magistrados, ¿no? Para que hubiera la máxima independencia judicial posible, ¿no? Porque esto es una idea que resalta mucho el vocal actual del Consejo General Judicial, que es José María Macías, que es magistrado, que explica que no es solo importante, y esto lo ha dicho el Tribunal de Derechos Humanos en múltiples ocasiones, no es solo importante que exista una independencia judicial, sino que haya apariencia de independencia judicial. Entonces, ¿qué ocurre? Que actualmente, desde Felipe González, desde 1985, todos los jueces los elige el Senado y el Congreso. Pero por mayoría cualificada. La nueva reforma, que es como, digamos, que es lo que ahora ha hecho que el Consejo de Europa, que lleva años diciéndonos que por favor reformemos el actual sistema porque es un poco turbio, pues ha hecho que el Consejo de Europa pues, se vuelva a manifestar. Que es decir, no hace falta que sea por mayoría cualificada, vamos a hacerlo por mayoría simple. Claro, esta propuesta del gobierno en realidad es lo contrario a las intenciones y a lo que nos estaba diciendo el Consejo Europeo. Son 2 tazas, ¿no? Que queríais más independencia judicial en la elección del CGPJ, pues toma, menos. Vamos a hacer que la elección sea con 166 diputados, que podemos conseguirlos, no así los 3/5, que se lo estaba poniendo muy difícil el partido de la oposición, el Partido Popular. Aunque yo he oído, y yo no sé hasta qué punto es cierto, que toda esta propuesta del gobierno era en el fondo una manera de presionar. Es decir, estaban intentando forzar que el PP entre en las negociaciones de una vez, porque en realidad sí que lo había hecho. Al parecer sí que se había sentado el PP a negociar con el PSOE este tema en agosto. Pero se terminaron las negociaciones y para volver a forzar a negociar, pues amenazaron con esta norma. Lo que pasa es que muchos grandes, vamos a decir, varones o mejor dicho, personas importantes del gobierno, tanto de Unidas Podemos como del PSOE, han defendido la medida como si fuera lo más constitucional del mundo, ¿no? Como si fuera lo mejor. Digamos que han defendido esta medida como un ataque al PP. Es decir, como el PP no quiere negociar, no quiere ser constitucional, no quiere escoger al nuevo Consejo General del Poder Judicial, no quiere renovar un órgano constitucional, pues nos vemos forzados a hacer esto. La culpa es del PP. Yo no sé hasta qué punto lo ves así, Luis. No sé si crees que es una táctica o que realmente hay intención, porque al menos Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y de Unidas Podemos, y digamos, secretario general y jefazo de Unidas Podemos, ha mostrado mucho interés en controlar y conseguir dominar al Poder Judicial. No, efectivamente, o sea, es una lectura válida. O sea, es cierto que ya se habían pactado el Consejo General del Poder Judicial entre Casado y Pedro Sánchez. Luego ocurre que después, después del verano, destituyen a Cayetana Álvarez Toledo y hace pues su famoso discurso de media hora explicando por qué ella cree que la destitución es incorrecta, ¿no? Entonces, habla de los errores que ella entiende que hay en el PP y lo que se le ha echado en cara y se defiende, ¿no? Por ejemplo, pues decía que ella es un verso libre y ella decía que
era bueno que fuera un verso libre en la medida en que había pues esta independencia de los propios diputados y que la crítica no es mala necesariamente, pero una de las cosas que dijo es que se había pactado esto. Pues a raíz de esta intervención, Pablo Casado se tira para atrás, se va en retirada y ya dice que no. Y sale Pedro Sánchez diciendo que, bueno, que tiene un WhatsApp de Pablo Casado diciendo que sí, como si fuera... Con emoticonos, ¿no? Como si fuera un compromiso ante el notario, ¿no? Pero es que hay que decir que Pablo Casado, cuando llega a la presidencia del PP, precisamente este es uno de los puntos que no quiere negociar o que promete recuperar, ¿no? Volver al espíritu previo a 1985, ¿no? Aquella famosa intervención, creo que fue de Guerra, ¿no? Que dijo Montequié ha muerto. y que, vamos, o sea, la propuesta era regenerar el PP regenerando la Constitución en este aspecto tan importante que muchos liberales españoles le habían recordado. Y él mismo se ha echado atrás varias veces yendo a negociar con el PSOE este tema, porque lo han negociado más de una vez. Y Cayetana, digamos que era la que se había mantenido firme en este aspecto. Ahora bien, yo no sé, ahora no sé si plantear ahora este debate, pero a mí lo que me preocupa del PP es lo errático, ¿no? Que primero diga que sí y luego dice que no. Pero, estando como están las cosas, ¿hasta qué punto no te conviene pactar? Porque no vas a conseguir una reforma de la Constitución o no vas a conseguir quizá una nueva ley orgánica, porque yo no sé si lo han intentado, ahora no sé si lo han intentado, pero no lo van a conseguir, no van a conseguir los votos favorables de un partido del gobierno, del PSOE o de Podemos, cuando lo que están proponiendo ellos precisamente ahora es lo contrario, ¿no? Es precisamente que sea más fácil controlar a los jueces. Entonces yo no sé si es un término medio, aunque esté mal, y aunque no respete la división de poderes, el hecho de pactar el CGPJ ahora en las medidas en las que están dispuestas en la ley orgánica y... Sí, no sé, a ver, o sea, aquí lo importante es que digamos que la independencia de los jueces ya está puesta en duda en la medida en que solo lo eligen el Parlamento y el Senado. Esto de primeras. Entonces, aquí el problema no es tanto ese, sino que habría más inestabilidad, porque si puedes cambiarlo con menos parlamentarios, pues podrías hacer que todos los parlamentarios fueran del mismo sesgo, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de menos diversidad menos consenso. Entonces, harías que sean todos de izquierda, todos de derechas, todos el que esté gobernando. El que gobierne de turno, lo pone. Entonces, yo creo que el problema es más de fondo y creo que sí que es una estrategia para presionar al PP y votarlo. Y que por fin lo pacten. O sea, no me extrañaría mucho y además no sé si es del todo buena porque... es muy fácil decir que ante esta estrategia estás poniendo en duda el sistema judicial, ¿no? Que esto es algo que el gobierno ha hecho mucho, ¿no? Criticar decisiones judiciales últimamente se pone muy en duda y quede claro, o sea, los populismos empiezan siempre atacando. O sea, esta medida que está haciendo, que ha propuesto el PSOE Podemos, es la misma medida con la que empezó Víctor Orbán, que es un partido... es el presidente de Hungría, que tiene un partido que se llama Ley y Justicia, es un partido de ultraderecha, que está erosionando los poderes los contrapoderes y de la democracia liberal de allá. De hecho, él no está a favor de la democracia liberal, él habla de la democracia iliberal. Y bueno, ahora mismo, o sea, está haciéndose con el poder del gobierno. Y es la misma medida, es un partido de ultraderechas. Entonces... esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, es peligroso. O sea, en el momento en que empiezas a atacar a los jueces, el partido que lo haga ya está erosionando la democracia, porque es fundamental que haya jueces buenos, o sea, haya jueces independientes y que lo parezcan. Porque si se perciben que no lo son, como se perciben en Cataluña, que se perciben como no son buenos, eso ya es una forma de erosión. No hay que olvidar lo que dijo Torra. A mí no me ha quitado el pueblo catalán, a mí me han quitado los jueces de España, dando por hecho que es toda una manipulación del gobierno, ¿no?, de España. Pero, mira, esto que decías es muy interesante, ¿no? Es como lo de la mujer del César, que no solo tiene que ser buena, sino que también tiene que parecerlo. Y me parece bastante obvio, ¿no? En el momento en el que tú generas cierta duda, aunque no responda a algo real, pues la población no va a estar contenta con el Poder Judicial. Claro, pero yo no sé, en las situaciones en las que estamos, ¿no? Ahora que el PP no tiene el gobierno, de hecho tiene una minoría, o digamos ha sacado unos resultados bastante malos, quizá lo tiene más fácil para criticar o para ponerse en la situación de lo que habría que hacer, lo que es necesario, pero si vamos atrás en el famoso rodillo del PP cuando tuvo mayoría absoluta en 2011, claro, no hubo
un intento de reformar nada. No hubo una propuesta llevada hasta el final, ni mucho menos. Es más, según tengo entendido y que los oyentes me corrijan, según he oído en una tertulia política esta semana, precisamente Rajoy modificó la ley orgánica para poder hacer la votación compartimentada, es decir, que los 10 del Congreso y los 10 del Senado se hicieran en votaciones diferentes de tal manera que él, que tenía una mayoría más cómoda en el Senado, pudiera hacer la votación de los 10 del Senado de una manera sin preocuparse de los otros 10 del Congreso, ¿no? Y ya negociando los otros 10 de una manera más aguerrida. Claro, es que ¿qué ha hecho el partido supuestamente conservador o el partido de la derecha en España por la independencia judicial o por la división de poderes? Esa es mi pregunta. Porque si no recuerdo mal, creo que Aznar también lo había propuesto. Creo que Aznar también se había propuesto volver al método antiguo de elección del CGPJ, pero que no lo consiguió. No lo sé. Sin duda. O sea, digamos que la legislatura de Rajoy no fue famosa por los grandes cambios, sino porque prácticamente con mayoría absoluta no hizo nada. O sea, yo no sé hasta qué punto la derecha tiene que ser ejemplar y tiene que llevar la batuta y la iniciativa y no responder siempre a los rejonazos de la izquierda, ¿no? Que ese es el problema que tenemos, que no hay una derecha que tenga iniciativa o no parece que vaya a haber una derecha que tenga iniciativa, ni siquiera en esto que parece tan sagrado, ¿no? Para un Estado liberal o para un Estado de derecho. Totalmente, no. O sea, queda claro que es un problema de la Constitución que debería reformarse y que lo óptimo sería que lo votaran los propios jueces. Si quieres pasamos al siguiente tema. Perfecto. El siguiente tema es el caso mediático que ha habido ahora en Francia, ¿no? Esto lo creo que lo puedes explicar tú mejor, Jaime. Sí, hace unos días hubo, se ha enterado todo el mundo, supongo, un profesor de escuela, un profesor de instituto de Historia, Geografía y de Valores Cívicos, lo que sería en España el famoso, ¿cómo era? La asignatura esta que nosotros no hicimos porque hicimos religión, obviamente. ¿Cómo se llamaba esta? No sé qué para la ciudadanía, ¿no? Sí, Educación para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía. Bueno, pues una asignatura así, y precisamente creo que es en esa misma asignatura en la que el profesor había mostrado unas caricaturas de Mahoma, teniendo a varios alumnos en clase musulmanes, practicantes, y cuyos padres eran todavía más musulmanes y más practicantes o más extremistas que los alumnos. Digamos que el ambiente se fue caldeando, yo no sé si en los grupos de WhatsApp o si hubo en Facebook también una especie de linchamiento entre los padres de los alumnos, y uno de los padres, por lo visto, pues al final se cansó y con un cuchillo jamonero pues decapitó al profesor a las afueras de París. El asesino en cuestión fue presunto. Tengo que decir presunto, Luis, tú que eres el jurista. Técnicamente sí, porque existe la presunción de inocencia. Vale, pues el presuntísimo asesino fue abatido porque no quería rendirse, obviamente es un mártir. Y allí terminó la historia. Pero claro, eso ha desencadenado, como cada vez que sucede algo parecido, ha desencadenado, como no podía ser de otra manera, el debate de la libertad de expresión y dónde está el límite. Yo creo que con lo de Charlie Hebdo, los sucesos de 2015, ya el Papa Francisco se posicionó en parte, ¿no? Porque habló de la sensibilidad, ¿no? De la madre, ¿no? Y aquello de que no se podía, que había que tener cuidado con lo que se decía de los demás, pero claro, en estas circunstancias en las que se había producido un asesinato, y en este caso en concreto todavía más, ¿no? Pues todavía vuelven los debates, ¿no? Y las cuestiones entre liberales, conservadores, progresistas, y podríamos comentar el tuit de hoy de Miguel Ángel Quintana Paz, amigo de este podcast, un muy buen amigo nuestro, que hoy ha comentado básicamente que ¿tienes el tuit ahí, Luis? Sí, lo leo. Léelo. O sea, el tuit básicamente es: ¿hay derecho a ofender las creencias de otras personas? Y es una pregunta. Entonces responde: la única respuesta filosóficamente coherente es sí. Pues, si respondes no, entonces ofenderás a quien cree que sí, y tu respuesta será contradictoria. Hace lo que dice que no puedes hacer. Se llama contradicción performativa. Es el estilo de Miguel Ángel, que siempre es muy, ¿cómo decirlo?, pedagógico de la lógica. Me encanta porque siempre aprovecha para dar una clasecita de lógica que no va mal en estos tiempos, ¿no? Yo he de decir que me ha escrito un amigo, abogado, de hecho. ¿Católico? ¿Qué? Católico, esto es importante decirlo. Sí, católico. Bueno, o sea, que no va a coger el cuchillo jamonero, ¿sabes? No, está claro. Pero
Y me ha dicho que no estaba de acuerdo en cómo estaba formulado el tweet, porque el derecho a ofender a otras personas no existe. Pero sí que es verdad que al final el tweet no es un tweet jurídico, es un tweet filosófico. Tal vez, así por poner un matiz, o sea, debería empezar en debería haber derecho a ofender las creencias de otras personas, ¿no? Más que hay derecho, porque cuando dice hay derecho, parece que esté ahí hablando de... Pero es muy interesante la respuesta. De hecho, hay uno que le dice precisamente esto, que no existe el derecho a ofender a nadie, pero dice, bueno, pero sí que el derecho a la expresión o la libertad de expresión implica la posibilidad de que alguien se ofenda, ¿no? Y ahí es a donde quería llegar. Vale, o sea, él entiende, sí, que esto también lo había contado conmigo, o sea, él entiende que lo encuadra dentro de la libertad de expresión. Exacto. Dice, en realidad es el derecho a la posibilidad de que alguien se ofenda. Tú evidentemente, no expresas la misma ofensa, sino que expresas, evidentemente, la opinión sobre la cuestión en cuestión y, por lo tanto, esa persona se ofende o no se ofende. A ver, yo tengo que decir que en este caso estoy con Miguel Ángel, ¿eh? Más que nada porque desde el punto de vista católico, ¿cómo decirlo? A mí en la universidad pública, no católica y en general, me ha beneficiado mucho que digamos, el alumno ateo medio español se crea con libertad y tranquilidad de ofender y de criticar mi fe, porque eso ha dado pie a buenos debates. Y entonces a mí me da igual que critiquen a mi Dios, a Dios Padre, porque eso puede ser una buena excusa para comentarlo, ¿no? Y para hablar del tema. No, de hecho, la crítica ya desde los griegos tiene una función súper útil, que es digamos, perfeccionar los argumentos. Otra cosa es que un tipo como Miguel Ángel o una persona que quiere comentar o quiere debatir, por mucho que te critique y por mucho que te haga daño lo que dice, al fin y al cabo, este tipo de personas buscan la verdad y hay gente así en la universidad que es muy racional. Pero luego es verdad que hay el típico tertuliano que simplemente se dedica a echar pestes, ¿no? Y a hacerte rabiar. Ahora bien, está en su derecho a hacerte rabiar. Y es que la verdad es que nunca me ha... O sea, como decía un buen amigo de este podcast también, Dani Fenol, ¿cómo decirlo? Es que no me voy a molestar, decía, muy gracioso, no me voy a molestar en contestar a esta gente, los que directamente ofenden y no quieren discutir. Dice, no me voy a molestar con ellos porque es que Dios ya les va a contestar en la eternidad. Y se quedaba tan ancho. Y es verdad, porque es que al final, mira, es que yo no sé los musulmanes cómo llevan eso de Alá y gestionar el pago del pecado ante el infiel, ¿no? Mira, yo gestiono y te mato a ti. No, yo ya le dejo a Dios el tema de castigar porque ya bastante tengo con lo mío y con la gente que me rodea como para encima buscar... No, literalmente. Sí, sí. O sea, lo que me ha dicho mi amigo básicamente era eso, que la existencia del derecho de libertad de expresión no habla de un derecho a ofender. Pero es que yo creo que está siendo demasiado técnico, o sea, porque no es una discusión jurídica. Entonces, claro, es que el tema es la libertad. Si existe el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la expresión o la libertad de expresión plena, es obvio que va a haber ofensa. Claro. Es que estamos viéndolo incluso con gente que se ofende por cosas que no debería ofenderse, ¿no? Pero yo no lo encuadraría como un derecho el ofender, sino como una consecuencia de la libertad de expresión. Sí, bueno, Miguel Ángel ya dice una posibilidad. Hombre, pero esto, que conste que esto, o sea, no lo llega a poner, es que hoy no he podido estar pendiente de Twitter, pero esto es el momentazo de Jordan Peterson, o sea, no nos Twitter podemos notado, olvidar. Luis. Twitter te ha echado en falta. Se ha notado tu ausencia. Sí. Que es el momentazo de Jordan Peterson. O sea, esto en 2000, y además te puedo decir el año incluso, o sea, creo que es enero de 2018, entrevista que le hicieron en un canal británico, y de su momentazo es cuando le preguntan, ¿por qué tu derecho a la libertad de expresión puede acabar con el derecho a no sentirse ofendido de los estudiantes? Entonces le responde, porque para pensar tienes que arriesgar ofender, o no es precisamente lo que estás haciendo tú ahora mismo conmigo. No te importa ofenderme con estas preguntas, ¿sabes? Y mejor por ti. Entonces ahí la entrevistadora Cathy Newman se quedó en plan, y acaba diciendo, you got me. Es que hay que tener en cuenta que los alumnos, yo he sido alumno y además no muy trabajador. Ostras, los alumnos
se ofenden solo por el simple hecho de tener que estudiar. Es que, vamos a decirlo así, hay una ofensa ahí que es el mero hecho de trabajar. Ya les ofende el hecho de que el profesor les vaya por un examen. Entonces, claro, no podemos ya barajar el derecho. Si no puede existir el derecho a ofender, mucho menos puede existir el derecho a no sentirte ofendido, vamos. Porque eso que decías tú, que estamos ya intentando legislar sobre lo que va más allá del propio derecho, ¿no? Es muy maleable y se puede utilizar como forma de manipulación. Es que además vino a la Autónoma un hombre defendiendo esto justamente, de que los límites de la libertad de expresión eran, y era un tío de Australia, eran la ofensa. Lo que era ofensivo ya no podías expresarlo. ¿Quién define lo que es ofensivo? ¿Sabes? Claro, es autoritario al final. O sea, quien decida qué es ofensivo y qué no, que al final lo tiene que decidir alguien, pues es quien decidirá cuál es la libertad de expresión. Entonces no hay libertad de expresión propiamente, hay una libertad coartada. Por ejemplo, el tema del honor, que esto sí que en derecho se prevé. O sea, ¿cómo puedes definir lo que ha menoscabado el honor de alguien, lo que ha perjudicado el honor de alguien? O sea, yo me parece muy bien. No estoy en contra de defender el honor de las personas, pero simplemente para entender un poquito el punto, ¿no? La objetividad. A ver, o sea, no estoy especializado en este punto del esto, pero la idea general del derecho al honor es básicamente que si alguien va soltando que tú eres, yo qué sé, mentiras sobre ti, del estilo de Jaime Pérez se ha visto con un negocio de blanqueo de capital y tal y cual, y lo empiezas a injuriar y tal y cual, pues es un delito. Y el derecho al honor tiene como esa doble expresión, que al final se acaba tipificando en el derecho. Vale, no. Más que nada porque sí que es verdad que recordemos que hay un tipo de polemistas religiosos, gente que se mete contigo por tu religión o por tu falta de religión, de todo hay, ¿no? Y lo hace simplemente por el simple hecho de martillear, ¿no? De acabar con tu paciencia y de tocarte las narices. Yo entiendo que eso tampoco es punible, pero que hay que distinguir entre la persona que busca discutir, aunque sea haciendo daño, mordiendo, pero que al final busca encontrar una verdad, de la persona que solo quiere hacerte rabiar. Y a raíz de eso, voy a contar una muy buena. Hay un par de alumnos en mi colegio católico, mi colegio es católico, pero somos bastante tolerantes, es decir, no pasa nada si no eres católico, ¿no? Y suelen venir alumnos nuevos, pues bastante tarde, en cuarto de la ESO, bachillerato, y un par de estos alumnos que venían de colegios eminentemente no católicos, vamos a decirlo así, claro, estaban sorprendidos de ver crucifijos, de ver a un cura por allí, de ver a muchos profesores, yo qué sé, casados, jóvenes. Claro, todo eso les sorprendía sobremanera. Vamos a decir que les sorprendía mucho. Y nada, y llegó un momento en el que a mí se me ocurrió en una clase de castellano pues explicar las metáforas, y entonces acabé hablando de las parábolas de Jesús, pero no soy tan chapas, simplemente comparé el lenguaje metafórico y yo qué sé, y las alegorías, y luego comparé con Jesús. Pero nada, fueron 2 minutos. Y estos 2 alumnos ya encontraron el filón, empezaron a reírse. Y dice, claro, porque tú crees en Dios, ¿no? Y yo, bueno, sí. Y dice, o sea, que crees que Jesús existió. Y yo, no, perdona, la existencia de Jesús no es una cuestión de creencia personal o no. Y claro, se empezaron a reír. Y luego al profesor siguiente de matemáticas, que esto ya es el colmo, le dijeron, a ver, nos ha dicho Jaime que él cree en Dios y en Jesús, tío, que existe Jesús. Y dice, dio la casualidad de que el profesor de matemáticas también era católico. Y dice, bueno, sí, yo también creo. Y dice, pero entonces, ¿crees en que Jesús andó por el agua y todo eso? Y dice, bueno, a ver, hay milagros, yo me los creo, claro, sí. Y dice, vale, pero tú sabes que está matemáticamente comprobado que no caminó sobre las aguas. Y el profesor de matemáticas dirá, dijo, pero hombre, será físicamente probado y precisamente por eso es un milagro, supuestamente. Pero sí que es verdad que yo no me ofendo. O sea, no me ofendo porque critique mi religión. Me ofendo porque hay un nivel en las escuelas, vamos a decir, el sistema de escuelas públicas español, que, vamos a decirlo así, la mayor parte de escuelas públicas no contemplan la posibilidad de la creencia religiosa y son bastante reacios a contemplar la creencia religiosa católica. Y son muy críticos, y me parece muy bien que sean muy críticos, pero me ofende el bajo nivel de esas escuelas que están creando no a polemistas o a gente que te pone en jaque tu fe, sino a verdaderos idiotas que son zombies y que repiten consignas que son mentira o que no se han parado a pensar, ¿no? Y a mí eso es lo que me cabrea, ¿no?
Yo pensaba hace un tiempo, ostras, el anticlericalismo de grandes anticlericales que había en España, ¿no? Filósofos, políticos, escritores. Ese sí que me parece apasionante y puedo medirme con ellos. Ahora, el anticlericalismo o el anticatolicismo burdo y estúpido de niñatos, que son los profesores, los niñatos, que se atreven a decir que, mira, automáticamente la fe católica no es válida porque Jesús no existe. Entonces dices, a ver, con una mentira histórica estás metiéndote en una cuestión de creencias. Estás enfocando el problema fatal. Mira que puedes criticar, mira que puedes ser antirreligioso de muchas maneras y intelectualmente muy válidas. Pero justo en el sistema público, en el sistema de educación español, están escogiendo las peores maneras. A mí lo que me ofende es eso, coño. O sea, si quieres hacer ateos, haz ateos inteligentes y haz ateos críticos, pero no ateos estúpidos, por favor. Esto es un llamamiento a todas las escuelas públicas, por favor. O sea, no hace falta que deis clase de religión, pero si vais a dar clases contra la religión, al menos hacedlo bien. Porque es un poco... Puede haber mejores argumentos. Un matiz. Sí que es verdad que por ley están obligados todos a ofrecer educación religiosa si se pide o si hay suficientes alumnos para pedir. O sea... Bueno, pero conoces tú mejor que yo la situación de los profesores de religión en la escuela pública. Pero bueno, sí. ya no es una cuestión de eso, ¿eh? Es una cuestión de los profesores en general, ¿eh? El departamento de historia, por ejemplo. O sea, tú puedes decir, mira, hay una parte del cristianismo que no es histórica y que depende de las creencias. Pero hay otra parte de los personajes en cuestión que eso tiene una fiabilidad histórica que no puedes negar, ¿no? Digamos que la fiabilidad de muchos textos sobre Jesús van más allá, o hay, digamos, textos más cercanos a la época en que vivió Jesús que los textos sobre Platón. O sea, se conservan manuscritos más cercanos a la época de Jesús que manuscritos sobre Platón. Y no dudamos de la historicidad de Platón. Y insisto, de la persona, del personaje, y esto en un aula de sociales de cuarto de la ESO, tercero de la ESO, se tiene que decir claramente. No pasa nada por reconocer que Jesús, el personaje histórico, existió y parece que es fiable pensar que existiera. Pero no creo que estén, o sea, yo al menos en un debate académico nunca he visto que nadie pusiera en duda. O sea, esto lo pone en duda por lo general quien no sabe, vamos. O sea, quien no... Bueno, pues entonces es un problema, la responsabilidad sigue siendo de los profesores que han dejado que esos niños digan esas tonterías fuera. Y que no se está proponiendo un anticlericalismo racional. Si es que no hay un debate, y eso me da rabia. Entonces, evidentemente, insisto, no vamos a coger el cuchillo jamonero en ningún momento. Pero ya que vas a contradecir o a luchar contra una fe o contra una religión, prepárate el discurso. No nos quedemos solo en la caricatura. Y ahora así enlazo con el tema de Mahoma. Además, este pobre profesor, en el fondo iba a exponer una clase sobre libertad de expresión para tratar el tema. No significa que él secundara las caricaturas sobre Mahoma. Yo no sé lo que diría en clase, a lo mejor sí, no lo sé. Pero sí que es verdad que el problema quizá lo tendrían los que dibujaron las caricaturas. Y insistimos en que, claro, el derecho a ofender, el derecho a no sentirse ofendido no se contempla, así que aunque el que dibujara las caricaturas lo hiciera con maldad, mira, es un problema de la vida, ¿no? De la vida en sociedad. Es un problema. No, está claro que no tiene justificación ninguna. Pero es curioso que habiéndose cimentado Francia con estos tres valores, ¿no? Liberté, legalité y fraternité, pues la fraternidad ha sido un poco la que se deja un poco de lado, ¿no? No. Porque yo creo que dentro de la fraternidad no entra reírte de las creencias más profundas con los dibujos más burdos que hay. Pero sí que es verdad que dentro de la libertad de expresión lo puedes hacer. O sea, y esto que ha ocurrido, bueno, pues es muy triste y bueno, y ha de ser denunciado, clarísimamente. O sea, porque sería muy fácil, yo qué sé, poner en ridículo a los que dibujan ese tipo de caricaturas desde una perspectiva seria. Yo qué sé, llevarlo a la televisión, hacer debates. Sí, y además para la comunidad musulmana en la comunidad islámica en Francia, que son muchísimos, son muy poderosos en realidad, es cuestión de moverlo y de hacer un movimiento social en contra de este tipo de caricaturas. Ahora, coger el cuchillo jamonero, pues evidentemente no es la... Sí, parece bastante tribal, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, un poco exagerado. El otro día comentábamos con un profesor del departamento de historia del colegio que hay una
cierta libertad de interpretación de las escrituras en el Islam. Y eso es lo que provoca digamos, que no se pueda del todo censurar a los que cometen este tipo de atrocidades. No sé cómo decirlo. Fíjate, la libertad de interpretación de las escrituras te puede llevar a este tipo de extremos. Sí, es que hay un lío, ¿no? Hay diferentes escuelas coránicas en función de cuáles has adherido tú. Claro. Bueno, pero dentro de los sunitas y los chiitas hay escuelas coránicas que te interpretan. Exacto. No, y luego que, si lo piensas, dices, mira, es que precisamente esa libertad de interpretación fue la que dio pie o produjo la mayor caza de brujas y quema de brujas de la historia de Europa, que fue precisamente sobre todo en los países protestantes, las zonas protestantes. Porque eran jurados populares, o sea, porque el que al final decidía sobre una cuestión de fe era el inexperto, el que no sabía teología. Y ahora ha existido, lo que se ha producido ahora en Francia es exactamente eso. El que ha decidido sobre la vida de un hombre, sobre esa cuestión de libertad de expresión, ha sido un señor que probablemente no tenga ni experiencia ni sepa tratar estos temas, no haya estudiado nada. Que ese es el problema. O sea, al final estamos dejando que juzguen moralmente, con el cuchillo jamonero, gente que no ha estudiado o que no tiene la preparación suficiente y que por eso se deja llevar por la rabia. Sí, totalmente. O sea, que juzgue y que ejecute su sentencia. O sea, imagínate. Esto me recuerda al siguiente tema. El siguiente tema es también sobre las interpretaciones de las escrituras. Ha salido una noticia, ¿de acuerdo? Que bueno, no sé si los oyentes son muy conscientes, pero en China la religión está perseguida. Es decir, es verdad que legalmente no, pero de facto lo está, ¿no? Porque todo aquello que pueda contradecir a algo del régimen, pues es perseguido. En concreto, el catolicismo está perseguido. Pero China ha decidido editar una traducción propia del Evangelio para enseñárselo a los niños. Aún no se ha publicado la traducción del Evangelio entera, pero sí que se ha publicado un libro pequeñito con fragmentos de esa traducción. Entonces, atentos porque siempre con todo esto de la traducción, en la Iglesia siempre ha habido problemas, ¿no? Porque si lo traduces de una manera u otra, el significado varía y se está liando, ¿no? Porque es palabra de Dios y si Dios ha dicho una cosa u otra, cambia muchas cosas. Entonces los protestantes, al final el tema de los protestantes y es un tema interpretativo. De hecho, todas las decisiones suelen ser temas interpretativos. ¿Qué pasa? Que el gobierno chino ha traducido el Evangelio en el que Jesús está tranquilamente con sus apóstoles y de repente pues le traen a la adúltera que ha sido pillada, ¿no? A la mujer que ha sido pillada en adulterio. Y todos le dicen, bueno, Jesús, Moisés decía que había que apedrearla. La apedreamos, ¿no? Vamos ayúdanos. Y evidentemente lo estoy caracterizando, o sea, no es literalmente lo que dicen, pero esa es la idea. Y Jesús responde la famosa frase de quien esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Entonces todos se dan cuenta y dicen, ¡buah! Vaya. Es verdad que yo también he pecado, tal, y van soltando las piedras y se van yendo. Hasta aquí bien, ¿no? ¿Qué pasa? Y no se sale mucho de la línea ortodoxa. Hasta aquí no se sale, ¿no? Hasta aquí está bien traducido, los que saben de chino. Lo que pasa es que la traducción china da un giro al final y es el propio Jesús quien decide coger una piedra y apedrear a la adúltera. Porque la ley ha de cumplirse siempre. Ay, no puede ser. No puede ser. En serio, tío. Literal. Yo, mira, por un momento me esperaba que apareciese alguien del Partido Comunista Chino para decir yo sí que no tengo pecado, pero es Jesús el fundador del Partido Comunista Chino en realidad. Es literal, o sea, Jesús se da cuenta de que se ha de cumplir la ley, ¿no? Entonces lo descarado aquí es que están cambiando y reinterpretando todo esto para que se ajuste a las verdades del partido. Y claro, a extremos... de hecho, dejaré el enlace en la descripción del artículo, porque no tiene desperdicio, la verdad. Es que es un tema interesante porque Jesús en muchos casos no considera que esté contradiciendo la ley. Para él no, para nosotros también, él está trayendo la ley, o sea, no sé cuál es el término teológico más adecuado, pero que digamos que está
devolviéndole el verdadero sentido a la ley de Dios, a la ley que habían vivido los judíos de una forma incorrecta. Entonces él vuelve para corregir eso. O sea, de alguna forma no incumple la ley. Mira, leo Con literalmente la traducción china, ¿vale? Cuando la masa desaparece, o sea, cuando el gentío desaparece, Jesús apedrea a la pecadora hasta la muerte, diciendo: yo también soy un pecador, pero si la ley solo pudiera ser ejecutado por gente que no fuera pecadora, la ley estaría muerta. Mira, espérate. O sea, Oye, primero, que Jesús es pecador. Jesús es pecador, o sea, otra vuelta de tuerca, o sea, me cago en la mar, tío. Qué ganas de cambiar la teología, tío. Pero a mí lo que me ha flipado es eso de que espero a que la multitud se fuera. Muy del Partido Comunista Chino, ¿no? Torturar a la gente a escondidas, ¿no? Vamos a hacerlo con cuidado. ¿Y dónde está tu sobrina? Bueno, de un tipo de esta parte te llegará una factura de la bala. Pero bueno, no te preocupes, la ley se ha cumplido. Madre mía. Claro. Esto es el comunismo nuevo, tío. Comunismo espiritual. Me gusta. Comunismo cool. Comunismo de iglesia. De guitarra, Digamos de parroquial. que se nos vino un nuevo evangelio adaptado al partido chino. O sea que vamos a tener estas anecdotillas para contar. Qué fuerte, tío. Pero claro, el reverso negativo es que los pobres chinos van a venir a Occidente con una versión de Jesús extrañísima, ¿sabes? En plan, aquí están los occidentales que apedrean. Mira, esto lo comentaron hace un tiempo en el podcast Extremo Centro, que decían, claro, hasta qué punto es posible que haya una revuelta, una revolución en China para cambiar la situación, para quitar de en medio al Partido Comunista o al comunismo chino, si las cosas van bien. O sea, si económicamente China sigue siendo una locomotora, sigue siendo principal. O sea, hasta qué punto, claro, yo no desconozco los datos concretos, ¿no? Pero no sabemos cuántos chinos hay perjudicados por cómo gestiona el gobierno el país y cuántos chinos hay, digamos, beneficiados económicamente de cómo ha gestionado el gobierno las distintas crisis económicas, la guerra económica, la guerra comercial y cómo han llevado a cabo. Es que al final es que estamos ante un gigante, económicamente hablando. A ver, este tipo de gobiernos lo primero que se verifica son los derechos humanos, ¿eh? O sea, y la libertad de expresión ya te digo que no, digamos que brilla por su ausencia. Entonces, es muy difícil saber exactamente cuáles son las condiciones allá. Pero bueno, lo que nos llega no es muy positivo. Es decir, cuando todas estas fábricas donde están sobremasificados de chinos cobrando muy poco para Nike y abaratando costes y demás, es verdad que luego el hecho de que China y la India se hayan convertido en estas industrias hacen que económicamente se vuelvan en titanes. Pero es muy buena pregunta, porque al final el comunismo falló porque el comunismo de la URSS fue un estado fallido porque al final es que se acabaron quedando muy pobres y no funcionaba, ¿no? Pero es verdad que económicamente va muy bien, pero ¿hasta qué punto pueden controlarlo cuando niegan tantos derechos humanos, ¿no? Pero, ¿cómo vas a conseguir una revuelta o una revolución en masa si hay una parte importante de esa masa que no tiene en el fondo de qué quejarse porque no le falta el plato en la mesa? O sea, y yo sé que hay zonas de China más pobres que otras, yo que sé, el este es más industrial. Yo no creo que todos los chinos estén cobrando un sueldo horrible. Yo creo que el problema es más demográfico, pero la cuestión es que a nivel económico es que no hay una queja, no puede haberlo. Y claro, si no hay un problema económico, ¿cómo vas a arrastrar a las masas a luchar a favor de los derechos humanos? Ese es lo triste y lo evidente, por otro lado, ¿eh? Es decir... Sí, esto es una gran cuestión, ¿eh? O sea, es decir, ¿podría ser que este tipo de gobiernos acabará también siendo fallidos por su propio funcionamiento, ¿no? De momento parece que no, pero tiempo al tiempo. Sí. Ya superaron Tiananmen, la famosa revuelta en la plaza de Tiananmen. Y a ver, ahora digamos que la cuestión está tensa en Hong Kong, pero bueno, a ver cómo sale adelante este nuevo comunismo. Esto sí que es teología de la liberación. ¿Qué coño? No, es verdad, es una teología
Joder, pues sí, es bien pensado. O sea, es una teología de liberación ya burlándose, ¿no? Porque no hacen ningún esfuerzo. Es que es el colmo. Bueno, pero un sistema totalitario al final es que puede hacer eso, puede cambiar los textos y yo creo que con las traducciones y con las obras de arte también ha habido censura y ha habido manipulación de textos en China. O sea que no han tenido problema de hacerlo con grandes obras de arte, lo van a tener con una gran religión. ¿Quieres que acabemos comentando las respuestas de Miguel Ángel, que decías que valía mucho la pena? A ver, es que Miguel Ángel puede ser un poco borde a veces, pero no deja de tener la razón. Y en las respuestas se puede ver. A ver, Miguel Ángel en Twitter la verdad es que da caña. Pero ya digo que en la vida real es un tío fantástico. O sea, de hecho no es como en Twitter, o sea, claramente. Exacto, en directo sigue teniendo la razón. Sigue teniendo la razón. Pero lo hace de una manera súper elegante y súper... Que no significa que en Twitter no lo sea elegante, ¿eh? Quizá en Twitter es un poquito más directo, pero en el directo, en el cara a cara, es bastante agradable hablar con él, incluso aunque te esté dando por todos lados y te quiten la razón. Es verdad. O sea, es curioso, ¿no? Te quedas a gusto. En Twitter es el azote de los progresos. Es que hay gente, si ves las respuestas, hay gente súper ofendida porque... sí, no, empiezo a leer. Sí, dale. El derecho a la ofensa no existe, en cualquier caso. Esto es una respuesta al tuit que habíamos leído antes. Y Miguel Ángel responde: lo que no existe es el derecho a no ser ofendido, por lo explicado. Y luego responde otra vez: no entiendo cómo llevarle la contraria a alguien puede ofenderle, y tampoco cómo se pone a la misma altura de la burla. Y responde otra vez Miguel Ángel: yo tampoco entiendo por qué se ofende la gente por muchas cosas. Les ofende. Por ejemplo, simples caricaturas. Pero el hecho es que una cosa y otras ocurren, y eso basta para el argumento. O sea, esto es lo que hemos comentado antes, al final, ¿no? El tema del derecho a la ofensa o el derecho a no ser ofendido. Estamos de acuerdo en que no existen ninguno de los dos derechos. Sí, no, yo creo que también. Pero es que hay respuestas, tío, incluso hay alguno del que me parece que el razonamiento es filosóficamente erróneo. Revisa los apuntes, guiño. Y le contesta: los apuntes son míos, que soy el profe de filosofía, así que no tengo que revisarlos. De hecho, lo erróneo es lo tuyo, que des tu opinioncita como si esta importara a un filósofo y crees que importa algo. No lo hace. Saludos. Y contesta el chaval: sigo pensando que te has confundido en tu razonamiento. Piénsalo, pero en ningún momento explica en qué se ha confundido. Pero bueno, dice: parece que mi opinión te debe importar algo porque te has tomado la molestia de contestarme. Incluso menospreciar mi comentario. Este es el típico polemista de los que decíamos antes, que solo va, digamos, a chinchar. En ningún momento explica por qué no cree que sea correcto el razonamiento de Miguel Ángel y simplemente pues es como el típico tío que te repite lo que dices. Estos niños pequeños que te repiten lo que dices para llevarte la contraria o para tocarte las narices, pues eso. Se fijan en el matiz que no tiene que ver con la conversación, ¿no? Pero es molestia de por sí, porque que a un profesor le digas que revise sus propios apuntes y luego no le expliques por qué. O sea, yo creo que este tipo, o sea, hay que saberlo aproximar, ¿no? Es decir, si realmente crees que hay algo que está mal, pues lo explicas bien, educadamente. Hay una respuesta que a mí me ha gustado mucho porque se ha repetido bastante, que es la gente que dice: se pueden ofender creencias, pero no se pueden ofender personas, ¿vale? Esto es, por ejemplo, una respuesta que dice: claro que hay derecho a ofender las creencias de otras personas. Si no existiera ese derecho, se acabó la crítica y con ella la libertad de expresión. Cuestión distinta es ofender a las personas. No hay por qué ofenderlas, que es distinto criticar sus ideas o ideologías. Y contesta Miguel Ángel, corrigiendo: no hay por separado que tilde, porque el chaval no había escrito bien el porqué. Y dice: el argumento va sobre ofender a personas solo. Las creencias no tienen sentimientos, ergo no se sienten ofendidas. Y esto me ha sorprendido que mucha gente respondiese al tuit con esto. Es decir, yo había oído muchas veces a profesores de filosofía decir: se tiene que atacar a las opiniones de las personas, no a las personas. Claro, pero desde un punto de sentido, o sea, por ejemplo, en un sentido retórico, puedes hacer un argumento en contra del argumento del otro, pero no un argumento ad hominem y machacarlo, ¿no? Pues muchísima gente utilizaba el término ofender. Claro, ofender es que precisamente es sentimental, ¿no? Implica la subjetividad de un individuo. O sea, ofendes a la persona, no puedes ofender a... O sea, no existe... O sea, me resulta extrañísimo. O sea, que alguien piense o sea, que haga en su cabeza haga esta distinción. Pero no, yo ofendí a la creencia, no a ti.
¿sabes? Es como, creo que la creencia no tiene sentimientos, está claro. Sí, Luego hay una respuesta que sí que tiene que ver con lo que te decía tu amigo a ti, Luis, que dice que uno tenga la facultad de ofender a las creencias de otras personas, otra vez vuelvo a decir lo de las creencias, pero dice la facultad, no significa que tenga el derecho. Dice, sí, debí decir ofender a personas por sus creencias, pero no cabría en el tuit. Y sí, aquí el verbo poder se usa como normativo, permiso, no capacidad. Es decir, que exista la posibilidad. Luego también lo dice en otro comentario. No sé si quieres leer alguno más. Bueno, hay uno que saca una famosa respuesta de Sócrates que me gusta mucho, dándole la razón a Miguel Ángel. Dice, la famosa cita de Protágoras, todas las opiniones son verdaderas, se responden con la de Sócrates, opino que no todas lo son. Claro, si uno te dice todas las opiniones son verdaderas, que esto es algo que te encuentras mucho en los jóvenes, los más jóvenes en el colegio, pero también universitarios así. O sea, hay un montón de universitarios, hago el gesto de muchedumbre para que se entienda, que te dicen, no, todas las opiniones son válidas, todas las opiniones son verdaderas. Y la respuesta famosa de Sócrates, pues yo opino que no todas lo son. Claro, ahí se rompe la lógica, ¿no? No, claramente. O sea, de hecho, es que esto me recuerda que hace poco, volviendo a lo de Miguel Ángel Quintana Paz, que el Papa Francisco, puso un clip del Papa Francisco diciendo que, claro, o sea, a raíz de lo de Charlie Hebdo, diciendo que si alguien ofendía a tu madre era normal que soltaras un puñetazo. Y claro, esto pues parece que está bastante fuera de contexto. O sea, no es que esté fuera de contexto, sino que es que está fuera de lugar que cuando haya este tipo de atentados se intenta hacer una reflexión sobre que realmente la revista Charlie Hebdo pues, ofendía, que es verdad, pero claro, o sea, es que es desproporcionado, ¿no? La respuesta. Entonces tal vez no hay que enfocarse tanto en que ofendía, sino que hay que condenar explícitamente la respuesta. Pero a esto, o sea, el Miguel Ángel Quintana Paz tiene la costumbre de criticar a Papa Francisco y a veces me lo hace saber. Y me envió, pues, su respuesta del tweet. A lo que yo amablemente le dije que, de la misma manera que ocurre con Donald Trump, que en Estados Unidos se dice que habla 2 idiomas, inglés y hipérbole, y que cuando está hablando hipérbole no hay que tomarle en serio, porque siempre exagera, ¿no? O sea, él siempre es el más del más. Pues con el Papa Francisco le pasa un poco con el español y el argentino. Es decir, cuando se pone un poco pues a charlar nivel argentino, en plan, te pego un puñetazo tal, si te metes con mi madre, pues tampoco hay que tomárselo muy a la literalidad de las palabras, sino que hay que dejarle pues, una charlita, ¿no? Es decir, no estamos ante Benedicto XVI, que sí que era pues, un búnker ideológico. Sí, no, a mí, mira, justo siendo profesor, me pasó el otro día, un alumno que pega a otro porque el otro había insultado a su madre. Claro, ¿cómo lo juzgas, no? Dices, mira, tío, o sea, evidentemente tú has provocado que te peguen, pero es que, digamos, la paliza no justifica, o sea, no está justificada, ¿no? Claro, yo creo que el Papa en el fondo lo que quería, en el fondo, yo creo que se equivoca en el juicio, ¿no? De equiparar un asesinato con la ofensa que produce la caricatura. Pero yo creo que en el fondo lo que quiere sacar es un tema que es el que hemos sacado aquí, ¿no? Que es hasta qué punto no nos planteamos en ningún caso que una caricatura pueda ser una mala crítica o que pueda ser, digamos, una muestra de la bajeza moral de la persona que critica la religión en concreto. O sea, no sé, yo recuerdo a mí de niño me impresionó mucho en la revista Jueves, que es una revista que a mí me parece asquerosa, que sacaba en portada a los reyes, a los príncipes al príncipe de Asturias en aquel momento, a Felipe y a su mujer Leticia, pues fornicando de manera suelta, ¿no? Y me impresionó mucho. Yo esto lo vi de adolescente y pensé, o sea, qué cabrones, tío. Qué gentuza, ¿no? Si yo fuera el criticado, me cabrearía bastante, ¿no? Y me sorprendió, ¿no? Que nunca en el Jueves, cuando hacen esto, nadie se plantee que esto está mal. Yo no digo que haya que matar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero que quizá este tipo de críticas simplemente demuestran una bajeza moral de la persona que las hace. O sea, es probable que se encuadre dentro de la libertad de expresión, pero que tampoco haya que encumbrar su obra del palo. Buah, es que lo que hacéis es maravilloso. O sea, yo no creo que lo que haga es maravilloso. O sea, a mí es verdad que me da mucha pena lo que hacía, lo sigue haciendo, ¿no? Charlie Hebdo y El Jueves me parecen caricaturas pésimas. Entonces, no creo que haya que confundir, tal vez la distinción que estaba haciendo, es decir, no confundamos, no hagamos de una dicotomía simplista del bien y el mal. El mal, los terroristas que lo matan, el bien absoluto estos, porque ellos también
habían provocado. Evidentemente, las consecuencias no debían ser eso, estaban parados por la libertad de expresión, pero vamos, que es verdad que hay bajeza moral en lo que están yo haciendo. ni usaría el verbo provocar. Ellos cometieron el error de criticar mal. Y otros cometieron el error paralelo y sin necesidad de que haya una causalidad entre los dos de asesinar a los que criticaban mal. Allí hubo dos actos morales, digamos, reprobables, pero evidentemente el del asesinato mucho más reprobable que el otro. Es absolutamente desproporcionado. Pero sí que es verdad que a mí me da rabia, ¿no? Que sí que es verdad que a veces encumbramos a los caricaturistas y a la gente que hace escarnio público de personajes porque son la principal bandera de la libertad de expresión. Y está muy bien que se les respete la vida, por supuesto, y que se les respete en el Estado de Derecho. Pero lo que no me parece también es que nadie conteste a esos escarnios y les meta en cintura de alguna forma, intelectualmente hablando, evidentemente. Ahí está el debate de los límites de la libertad de expresión, no sé. Es que, o sea, a mí me parece uno de los más complicados, porque al final, o sea, es algo que se ha de tolerar, ¿no? Es decir, yo no digo que no se tenga que tolerar, lo que digo es que tiene que haber alguna reacción civilizada y moralmente buena contra eso, porque es evidente que no está bien. La caricaturización, el escarnio, la ofensa, es evidente que no está bien. Y yo ya te digo, no propongo ningún mecanismo judicial, ningún mecanismo... No, o sea, ni denuncias ni leches. Pero que se pueda criticar en público al dibujante del Jueves o al dibujante de Charlie Hebdo. Que se pueda hacer, simplemente eso. Bueno, entonces, o sea, también está amparado por la misma libertad de expresión. Bueno, Exacto. total, que no me puedo acabar, pero Miguel Ángel me llamó progre. Este es el tema. Este es el drama. Ahí ¿no? está Para que luego en los comentarios nos llamen fascistas, Luis. La última vez, sí. Pues mira, aprovecho para decir que el fascismo en el fondo es una forma de progresismo, tío. Es una ideología moderna. En el momento en el que se produce es una ideología vanguardista. De hecho, son los vanguardistas italianos, algunos de ellos, los que encumbran el fascismo italiano. No los tradicionalistas católicos. Pero bueno, al margen de eso... Pero estás dando la razón, Jaime. O sea, yo le doy la razón ser progre tanto al que te llamó fascista, bueno, nos llamó a todos, a todo el viejo café fascista en un comentario en iVoox, como a Miguel Ángel que te llama progre, porque me parece que no son contradictorios. El fascismo y el progresismo no son contradictorios. Pues totalmente. O sea, no me dijo progre directamente, pero me dijo que hay una respuesta jesuítica para un jesuita. Y entonces eso, o sea, 2 más 2 son 4, ¿no? Y ya está, tocando hueso, porque... Pero sin más. O sea, está superado. En realidad yo no creo que fuera del todo progre. Yo creo que bueno, que hay que hacer distinciones, sobre todo cuando tratas de figuras tan complejas como los papas. Claro, conociendo a la persona, pero igual que hacíamos ciertas concesiones a Benedicto, por ejemplo, el hecho de no ser el carisma personificado o de no ser un showman, pues tío, lo entendíamos dentro del carácter del Papa, ¿no? Y quizá hay gente que se quejaba, existe la gente que se quejaba de que quería más cercanía con Benedicto o que lo quería más como un padre o más como... Pero mira, se lo tragaba porque al fin y al cabo el Papa es el Papa humano que te ha tocado. Y yo creo que Francisco, por mucho que hable en argentino como tú dices, ha demostrado claramente que está firme en la doctrina de la fe y los dogmas. Y simplemente hay que tolerar eso, que su estilo es así y ya está. Y yo lo quiero como papa porque oye, fenomenal. No, y luego que es verdad que a la hora de cambiar cualquier cosa hacen los procesos adecuados. Y no ha hablado en ningún momento ex cátedra, ¿no? Que ex cátedra es cuando el papa habla y tiene infalibilidad, ¿no? Sobre los dogmas. Y podría haberse marcado algo así, ¿no? Si fuera algo, pues, un poquillo así pretencioso y decir, pues digo de ex cátedra que... Es que ahora no se me ocurre nada, ¿no? Pero que no puede haber... Pope, ¿no? Sí. Como al principio de Jean Pope, que los homosexuales se puedan casar, que todo sea de amor libre. Justo, que sale y... Pero no sé si lo dice ex cátedra eso, pero el tema es que es importante, ¿no? Porque ex cátedra es infalibilidad papal. Significa que eso no puede ser cambiado en la historia. Entonces, cuando un papa ha hablado así, tiene que hablar muy precisamente tal, y la puede liar. Entonces, lo que está haciendo es usar concilios, que es obispo y el papa y tal, para llegar a conclusiones, lo cual está bastante mejor. Yo creo que podrían usar la infalibilidad papal para corregir
el nivel estético de muchas iglesias modernas, tío, que estoy hasta las narices de ver iglesias horribles en Barcelona. Pero ya no se trata de desprestigiar lo moderno, ni mucho menos. Me gustan mucho arquitectos modernos, pero que sean estéticos. Pero es que estamos viendo unas cosas en Barcelona que me duelen el alma. Claro, yo las estoy conociendo, porque llevo ya tiempo conociendo Barcelona, pero, tío, infalibilidad papal para esto, por favor. Contrarreforma ya. Barroco. Sí que es verdad que hay un estilo y en Cataluña se ve mucho, ¿no? Porque en Cataluña la guerra civil hubo mucha quema de iglesias y tal, y luego se tuvieron que reformar y crear nuevas. Y hay un estilo muy feo, ese estilo, no sé si de años 70, tal, que predominaba la función por encima de la estética, que vamos, que es que no se, o sea, no se sabe ni qué hacer con esos edificios. Estás allá en plan... ves que había un esfuerzo para hacer algo, pero totalmente... De hecho, en Madrid, cuando tienes que ir a Madrid, en Boadilla del Monte, hay una iglesia de jesuitas terriblemente fea, tío. O sea, es literalmente un tipi, ¿sabes? Esta cabaña de indios. Es un tipi hecho de hormigón, que es como gris, todo súper feo, o sea, es en plan que no les ha importado nada los detalles. Entras dentro del tipi enorme y es verdad que sí que las ventanas son las típicas cristaleras por las que entra la luz y puede ser más o menos así. La iglesia, o sea, está el altar en medio y la gente alrededor, ¿no? Como si fuera una cosa de los kikos. Y... Ya está, hiriendo sensibilidades a todos lados. Primero que los argentinos hablan hipérboles, luego que los kikos hacen iglesias. No, que se puede hacer. Lo que pasa es que es muy fea, tío. O sea... Es el fenómeno de las iglesias que son en el fondo parkings con pretensiones. O sea, son parkings. O sea, el hormigón es el único material. Parece que es el barro del Génesis con el que Dios hizo al hombre y a la mujer. Perdón, al hombre. Joder, tío. Es que no hay otro material, el hormigón y punto. Y es que son iglesias parking. De hecho, en Barcelona hay una en concreto. Hay una que es que no se distingue de un parking, literal. O sea, ni siquiera hay una voluntad de erigir el edificio, de dirigirlo hacia el cielo. No. Es que es un puñetero parking. De suelo a techo, de pared a pared. O sea, no hay por dónde cogerlo. Así que, desde aquí, desde nuestro potente podcast, hacemos un llamamiento al Papa Francisco para que no hable ni en español ni en argentino, sino en latín, y que de ex cátedra condene la arquitectura birria, la iglesia parking. Eso estaría guay. De hecho, he hecho un poco de menos a Joaquín porque se nos ha ido el podcast a nuestro lado constantemente. Imagínate. Ahora, a ver, ¿en qué lado vamos a estar? Yo no sé, yo creo que a Joaquín le hubiese gustado la iglesia parking. Sí, quizás sí. Es probable que sí. No, de hecho voy a poner una foto para que podáis verla, porque ya la he encontrado, no es nada fácil, no es nada difícil de encontrarla. Así que os dejaré una foto para que podáis ver el tipi indio, que de hecho te la he pasado ahora, Jaime. Es que yo sinceramente pienso que, aunque tengamos oyentes que no son católicos, que podrían manifestarse y decirnos, oye, sois unos cretinos, estos podrían entender perfectamente nuestro problema. O sea, es que igual que ellos no quieren hospitales feos o, yo qué sé, no quieren edificios públicos feos, pues pueden entender perfectamente, o sea, precisamente como dueños del espacio público, que haya iglesias feas tiene que ser un drama también para ellos. O sea, podrían sumarse, podría ser una ecumenismo. ¡Ostras! Vale, ya lo veo. Mira, en Alicante, donde yo veraneo, hay una iglesia exactamente igual, la llamamos el Volcán. Y ese es que es el estilo, el techo así como... Pues eso, tío, que vamos, que es que ahora ya no vamos al cielo, sino que nos escupen. Esto es la arquitectura moderna, sí, señor. Yo no sé si tiene que ver también con yo lo pensaba el otro día. Quizás porque no hay fondos o ya no dedican tanto dinero a la construcción de la iglesia y contratan arquitectos que no solo son muy modernos, sino que además son malos, porque lo del hormigón es que no puede haber nada más feo y nada que incline menos al obligue. Yo creo que están siguiendo teorías estéticas equivocadas, ¿eh? No creo que o sea, yo creo que el mismo fondo puede hacer algo decente. Pero Luis, es que tenemos ejemplos de iglesias modernas que nos lo envíen, los oyentes si tienen, iglesias modernas en México, en Sudamérica, en España incluso alguna hay, yo qué sé, que
que tienen un cierto estilo. Ahora mira, no lo recuerdo bien, pero sé que en México hay varias que son espectaculares. Ahora están reformando una aquí en Barcelona, en el barrio de Gracia, que está quedando muy bien. No todo lo moderno tiene que ser malo. Ahí es donde yo quiero entrar. Y el tema es que hay iglesias objetivamente feas. Y este era un tema fundamental en el podcast, ¿eh? Podríamos haber estado toda la hora hablando de él y de la necesidad de que el Papa, repito, se posicione de una vez por todas. Ex cátedra. No, pues vamos a dejarlo aquí porque ya hemos pasado la hora. Pero bueno, acabamos el primer podcast centrado en noticias de